Harold Pomoní, Harold Pomoní, Chan Pomoní, queremos darle gracias, Padre Celestial, por este nuevo día, Padre Celestial. Queremos preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, para un día más, Padre Celestial, recibir su palabra, su amor, su gracia, Harold Pomoní. Queremos, Padre Celestial, que el buen cielo, Padre Celestial, nos pueda guiar, Padre Celestial, para que ojalá todos podamos recibir, Padre Celestial, su voluntad sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Sabemos que usted ha conducido, Padre Celestial, por miles de años su historia a través de su palabra. Y hoy día, Padre Celestial, no es la excepción, Padre Celestial. Usted quiere guiar a este pueblo, Padre Celestial, acorde a lo que usted está pensando, Padre Celestial, sintiendo para este lugar del mundo, Padre Celestial. Y esta vez, Padre Celestial, lo quiere hacer a través de nuestra querida hermana Rosemary de la isla de Pascua, Padre Celestial, quien es una hermana, Padre Celestial, mayor, que ya ha estado mucho tiempo, Padre Celestial, trabajando en su providencia. Y de seguro, Padre Celestial, usted tiene muchas cosas que decirnos a través de ella, Padre Celestial. Por eso queremos ser sus verdaderos receptores, Padre Celestial, que el buen mundo espiritual se pueda manifestar también, Padre Celestial, que nuestros antepasados también se puedan alinear a este momento, Padre Celestial, y todos juntos podamos generar una atmósfera en la cual usted, Januel Pomonín, pueda manifestar su amor y su palabra, Padre. Queremos así, Padre Celestial, pedirle permiso para iniciar esta instancia de servicio dominical en Chile, Padre Celestial, que pueda, por favor, desplegar su amor y su corazón a través de nuestra querida hermana Rosemary. Queremos así orar y elevar esta pequeña oración en el nombre de todos los presentes, en gratitud y en asistencia a nuestra Holy Mother Han y en mi propio nombre, Miguel Ares Lee, una familia bendecida central. Ayú. Tiene apagado el micrófono, señora Rosemary. Adelante, la recibimos con un aplauso. ¿Me escucha? Sí, ok. Sí, ahora la escuchamos. Ahora sí. Ya. Buen día, Yorana, hermanos y hermanas, buen día. Bueno, mi nombre es Rosemary, como dijo el señor Miguel. Soy de la bendición de, de 92 de las 30.000 parejas, y estoy muy agradecida, también un poco nerviosa porque mi primer sermón. Y bueno, cuando el señor Miguel me pidió que dara sermón, que hablara algo, wow, yo dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer, señor Miguel? Yo creo que no podré hacer eso. No tengo la capacidad, no tengo el don de la palabra como tiene el señor Miguel, como tiene el señor Javier, como tiene el señor Edgardo. Pero o senhor Miguel dizia, não, Rosemary, tu pode dizer algum mensagem que pueda sua experiência de vida. Bueno, entonces decidí buscar um título ou preparar algo com a ajuda de Yumi, de nossa hija, que está aqui, para algo que de minha experiência de vida, para comprender un poco más el corazón de Dios y compartir lo que hemos vivido en la experiencia con Dios durante mi vida. Bueno, permítame presentarme para las personas que no me conocen. Yo soy Rosemary de Arruda, mi esposa es Victorica, somos de la bendición de 30.000 parejas. Nosotros fuimos da bendición de 92 en Corea y bueno, fuimos a la bendición y, yo me hice nombre de esto. Y participamos de la bendición, y cuando venimos a la isla, no, cuando fuimos a la bendición, fue un momento muy especial para nosotros. Y de esta relación nacieron tres hijos que ustedes pueden ver en la foto, que es Susu, que es nuestro hijo mayor, que bendecido con Julie de Costa Rica,
También está la Yumi, que es nuestra hija de medio. Ustedes la conocen por toda su dedicación en la vida pública. Y nuestro bebé, que es Elita, que ahora está en la universidad. Sí. Para iniciar este servicio dominical, quería hablar un poco sobre las palabras de nuestro Padre, que encontré estas frases en el Facebook, en las frases célebres de Padre, que dice: quanto más avanças, maior é a esperança que chega a ti. Quanto más luchas, mayor el valor que surge. Cuanto más imponente parece el enemigo ante ti, mayor el mensaje que Dios te revelará. Con cada paso que das, el sabor de la victoria es más intenso. Viva como un hombre, vive como un señor, da el fruto de la victoria, sé un héroe. Bueno, con esas palabras de abril de 1965, quería dedicar este sermón a todos ustedes y también que sirva de inspiración a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estamos en esta vida pública, dedicando nuestros años dorados a servir y atender a los padres verdaderos y a nuestra Holy Mother Han. Bueno, eh, ayer no sabía realmente sobre cuál era el tema de sermón que podía hablar. Así que decidí, con ayuda de Yumi, buscar un título que se llama Milagro y Bendición. Y quería hablar sobre mi experiencia de vida en la vida pública durante los años que conocí el principio divino hasta el día de hoy. Bueno, eh, alguien me preguntó cómo definir mi experiencia de vida. Y yo pensé, ¿cuál es mi experiencia de vida? Porque es muy ambigua la pregunta, pero estuve como aprofundizando esa pregunta y respondí como instintivamente que para mí mi experiencia ha sido la fe, la determinación y también la perseverancia. Y bueno, yo vengo de una familia numerosa, así como muchos de ustedes, de una familia bastante humilde. Y mi familia, mi mamá, era profesora rural. Cuando nací, mi papá dedicaba a la minería. En Brasil decimos garimpeiros. Garimpeiros son personas que son mineros que buscan los recursos de la tierra, las piedras preciosas. Entonces, mi papá se dedicaba a buscar diamante, oro y piedras preciosas, pero como muchos piensan que por buscar esas piedras tan preciosas vivíamos una vida de lujo y no era así. Mi mamá era profesora rural, vivíamos numa zona chiquitita de mi ciudad, donde no había escuela y mi mamá era la única profesora de ese sector. Mi papá se iba a perder en el campo buscando oro, a veces desaparecía por mucho tiempo y cuando volvía a la casa, eh, estaba mi mamá sola, siempre estaba sola. Y
Y yo fui la primera hija, soy la primera hija de mi familia. Y yo nací de los 7 meses, tenía 7 meses cuando mi mamá me tuvo y estuve en el balón de oxígeno por mucho tiempo, para no decir. Y estuve en el balón de oxígeno durante mucho tiempo y yo creo que desde chiquitita aprendí a luchar para vivir. Entonces, para poder llegar a subsistir, tuve que luchar desde chiquitita, desde el vientre de mi mamá. Y cuando nací, pasé mucho tiempo intubadas para que mi cuerpo, recibiendo medicamentos del hospital, para que mi cuerpo pudiera desarrollarse. Entonces, la fe, para mí, es percibir lo invisible, es la determinación para sostenerse y entender, es la perseverancia para no soltar la conexión con el espíritu, cuando el espíritu habla a través del cuerpo. Y, y pasó los años, bueno, viví en el campo, como siempre dice el señor Edgardo, es es lindo, como dice padre también, que pasó su vida, su infancia en el campo con la naturaleza. Yo creo que fue lo más lindo que he vivido en mi infancia, poder disfrutar del río, caminar entre los árboles, las plantas. Pero como mi mamá tenía tantos hijos, somos 10 hermanos, mi mamá decidió cambiar a la ciudad. Y cuando llegamos a la ciudad, nos dimos cuenta que la vida en la ciudad es diferente de la vida en el campo. Y las dificultades también eran muy complejas, desde la casa a la escuela, viví la discriminación, el racismo, porque en Brasil también había mucho racismo, mucha discriminación con las personas que vienen del campo. Al final, a los 10 años, eh, mi papá tuvo una enfermedad bastante rara que le dio fiebre amarilla y lo mandaron al hospital y de ahí lo diagnosticaron cáncer de esófago y cáncer de pulmón, porque mi papá fumaba mucho y, y ese se transformó en un cáncer y el cáncer fue tan agresivo que mi papá tuvo que quedar en coma por 5 años y no pudo ver crecer a mis hermanos y especialmente los más chicos. Entonces mi mamá con la desesperación decidió donarme en adopción y estuve desde los 10 años con una familia. Em, Fue muy duro para mí porque sentía, bueno, en esa época no tenía mucho conocimiento sobre la Biblia o conocimiento religioso, pero fue un periodo de mi vida que yo me sentía como Moisés, porque dejé a mi familia que muchas veces no tenía lo que comer, no tenía cómo alimentarse, a mi papá que estaba enfermo en el hospital y a mí me mandaron para una casa donde prácticamente tenía de todo, vivía como en un palacio y me sentía muy mal. Y lloraba todos los días porque yo quería volver con mi mamá, con mi familia, independiente de lo que comíamos, de cómo sobrevivíamos, de la pobreza que estaba. Yo quería sentir y compartir con mis hermanos. Y en esa parte de mi vida yo me agarré a un versículo bíblico de Salmos 46:1 que dice, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
y me aferré y bueno, con el tiempo aprendí a vivir en esa casa, tener una nueva forma de vida, pero siempre mi deseo más grande era poder retornar y ayudar a mi familia. Quería poder hacer que mi familia pudiera tener una mejor forma de vida. Y a los 16 años yo decidí volver para casa de mi mamá y conseguí un trabajo. Trabajaba de recepción de una clínica de ojos. Era como la secretaria, na época se chamava ajudante ou de doutor. E era uma pessoa muito buena que me deu a oportunidade de ter um sueldo. E com todo esse sueldo que tinha, minha vida era enfocada em poder construir uma casita para minha mamá, porque nessa época minha mamá vivia num lugar bastante desagradável, era como conhecido como la favela em Chile. E o único que queria era construir uma casa para minha família, para que minha família pudesse ter um lugar mais decente para viver. Então, eu trabalhava de dia e estudava de noite. E esse foi minha forma de vida por 2 anos. E juntava dinerito, e meu irmão maior, que vinha depois de mim, era ajudante de maestro de construção, e ele dizia, Rosy, tu trabalha, eu consigo construir a casa. Pero era, imagina, éramos niños, na verdade. E a primeira parede, como saiu, imagina, toda chueca. parecia, parecia um arco. E, e sim, y bueno, con los 2 años conseguimos construir 2 piezas con un baño y durante el tiempo que estaba trabajando en la recepción de esa clínica, siempre me iba a visitar a una señora vendiendo cosas, papel de carta, vendiendo cuadros, siempre estaba vendiendo algo. Y siempre me decía palabras, siempre buscaba decir del ideal de Dios, de las palabras de Dios, de propósito de la vida. Y un día ella fue y me invitó a un seminario. Y yo decía, sí, podría ir un domingo. Y llegué a la casa de mi mamá y dice, mamá, ¿sabe qué? Domingo voy a participar de un seminario. Y mi mamá no comienzo dice, oh, qué bueno, porque no salía para ningún lado, mi vida era el trabajo, estudio y la casa. Y fui en el seminario y me decía que iba una persona a me buscar en la catedral la iglesia central de Cuiabá. Y sacó una foto mía y se fue. E estava. Hã? E, não, e estava já chega meio no horário indicado, chega uma pessoa, pero era incrível, parecia uma hippie com seus peinados assim raros, sua roupa rara, dizendo que ela me ia levar a um seminário. E aí me vi no conflito, Deus mío. ¿Será esta persona? ¿Y será que no me vaya a secuestrar? ¿Para dónde vamos? Y ella decía, no, si no vamos a tomar bus, yo tengo una moto. Y fue más interesante porque me acuerdo que cuando vi la moto era como un transforme, era un pedazo de moto con piezas de, no sé de dónde, sacó todos los tipos de piezas para armar una moto. Y su casco parecía una basinica. Y me decía, sube, sube, yo te voy a llevar. Y yo pensaba, ¿cómo voy a subir en una moto de una persona que no conozco? Parecía una hippie. Y había un angelito de un lado derecho y otro angelito del lado izquierdo. Uno decía, Rosemary, confía, sube, va, tú vas a gustar la experiencia. Y otro decía, no, 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 mejor no, no confía. Bueno, con la lucha ahí entre angelito bueno y malo en mi cabeza, decidí tomar, subir na moto y fuimos a seminario. Y durante el camino ella cantaba todo y yo decía, wow, de repente no es tan mala la mujer, ¿eh?
y, y me fue dando más confianza. Bueno, y cuando llegamos en la sede, había otros niños, otros jóvenes eh, para asistir seminario, asistimos al seminario, y cuando habló sobre el Mesías, la misión de Mesías, de verdad me emocioné mucho y lloré y no entendía cómo las personas da época de Jesús pudieron dejarlo y no apoyar su misión. ¿Cómo era posible que Dios trabajó tanto para mandar el Mesías en la tierra y no fue eh, entendido? Y yo me desesperaba y el pastor, que yo creo que ustedes deben conocer, que es Pastor Jorge, y con las hermanas que estaban en el momento, decidieron hacer un seminario de 7 días. Y yo me inscreví, sin pensar dos veces, y llegué a la casa y decía a mi mamá, mamá, ¿sabe qué? Voy a participar de un seminario, porque Mesías está en la tierra y yo tengo que ayudar a Mesías, tengo que ayudar a salvar la humanidad y no quiero ser como Juan Bautista que falló, porque yo quiero apoyar a madre, quiero a Dios, a los padres verdaderos. Wow, y mi mamá decía, Rosy, ¿qué está diciendo? Eh, Tú tienes que ayudarme a mí, a tus hermanos. No, 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 ese no es tan importante en este momento. Más importante para mí es apoyar a Dios, porque Dios necesita ayuda. Si yo ayudo a Dios, Dios va a ayudar a ustedes. Y la casa, Rosy, ¿qué va a pasar con la casa? No, Dios también te va a ayudar. Ay, fui arreglando mis cosas para ir al seminario y mis hermanos todos llorando. Nossa, fue un caos. Y en esa época, yo me acuerdo que cuando, bueno, a mi papá cuando estaba cáncer, enfermo, él quedó em coma e estava no hospital e minha mamá perguntava: o que vai passar com seu papá? Deus também vai ajudar. Estou seguro que o mundo espiritual me vai dar a fortaleza para encontrar a solução para poder ajudar a ustedes. Pero se eu quedo aqui, não puedo, tenho que ir nesse seminário. E me parti al seminario. Fui de camino, pasé al doctor en la clínica para decirle que yo me iba a ausentar por 7 días, que me iba a un seminario. Y el doctor ponía la mano en la cabeza y decía, Rosy, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a quedar tu familia? ¿Cómo va a quedar tu papá que está en coma ahí si tú trabajas para ayudar a tu papá? No, Dios va a ayudar. Yo estoy seguro que va a encontrar una solución. Y tomé el bus y me fui al seminario de 7 días. Y de ahí, ya a los 18 años, me torné miembro interno y me determiné a entregar mi vida a la causa de Dios, a la causa de los padres verdaderos. Y bueno, tenía un par de meses en el seminario. Y mi mamá me llama que por favor que se pudiera ir al hospital porque desahuciaron a mi papá y tenía que ir buscarlo porque durante los 5 años que estuvo en coma, el hospital decidió pasar la cama a otra persona porque la ciencia y ya no podía con los medicamentos sanar a mi papá, porque estaba inconsciente, no respiraba solamente con los tubos y estaba viviendo conectado como vegetal y, y necesitaba esa cama para dar a outros pacientes. Também não tinha mais seguro, porque não havia seguro que pudesse manter 5 anos uma pessoa em coma. Assim que eu senti novamente que o suelo se me derrumbou
que toda la esperanza que tenía se me fue para abajo. E nesse momento houve muita debilidade em mim, pero não de la fé, pero de esperança. Então, eu sabia que Deus é um Deus o coração de Deus é de um padre e que é de o coração de um padre que ha perdido a seus filhos, que ha cargado um dolor muito grande com todos os seres humanos, porque nós não podemos compreender realmente o propósito da criação, que fomos criados como verdadeiros hijos de Deus, como um templo de Deus, para ser a encapsulação do amor de Deus. Pero com a caída se perdeu isso e sabemos que Deus ha tenido um coração de muito dolor por la perda de seus hijos, pero nunca deixou de ter a esperança. Então, eu me imaginei o coração de Deus em perder a seus hijos, desse coração de padre, e como que me puse no lugar de Deus e pensei em meus irmãos, que seria de minha mamá, pelo menos quando meu papá estava em coma, minha mamá tinha a esperança de que meu papá volvera, pero se fora buscá-lo desahuciado, não teria mais esperança. Como seria minha mamá com 10 filhos e sola? E eu, que era a maior, lejos. Então, não encontrei outra solução que ir na sala de oração e inclinar minha cabeça, arrodillar-me e pedir a Deus que, por favor, que se era sua vontade, que sanara a meu papá, que pudera permitir que ele pudera ver, conhecer a meus irmãos, poder compartilhar um pouco mais de tempo de vida com nós outros. Bueno, e me fui ao hospital. Ah, cheguei, estava a ambulância lista para levar a meu papá e tinha que firmar os documentos. E vino os doutores que estavam reunidos como num comitê e para tentar explicar-me porque sola aí no meio de um hospital com uma responsabilidade tão grande. E eu mirei o doutor, lhe tomei sua mão e disse, doutor, sabe quê? Eu sei que meu papá vai sanar, porque eu confio em Deus, eu tenho fé e eu sei que meu papá vai sanar. E me acordo que o doutor tocou minha cabeça e dizia que admirava minha fé, pero também ele confiava na ciência e que a ciência não podia mais fazer nada. E eu dizia, sua ciência não, pero a ciência de Deus sim. E eu sei que a ciência vai a despertar meu papai e lo vai a sanar. Assim que de repente houve uma correria no hospital, todos os médicos saíram correndo e me disseram que esperara e passava o tempo eu esperando e a correria para cá, para allá. E eu aí na sala esperando e de repente chega o médico e me disse, mira, Rosemary, eu não sei em que Deus tu confia, pero solo sé que hay un milagro. Su papá despertó y se puso y sus signos vitales se están estabilizándose. Y yo dije, ¿viste, doctor? Yo te dije que Dios iba a salvar a mi papá. Y, y él dice, ese no es todo. El cáncer que su papá tenía en el esófago y en el pulmón se desapareció. Y, y más increíble estaba. Y bueno, lo agradecí todo. Y fui dar a notícia a minha família. E minha mamá estava muito contenta, me disse que era um milagro, que a fé lo salvou. E, bueno, e eu, como estava de missão pública, tive que voltar à igreja e seguir minha vida de fé.
Y después de un par de tiempo, mi papá comenzó a producir su propia sangre, porque además del cáncer no pulmón, el esófago, él tenía leucemia, que es cáncer de sangre. Entonces comenzó a producir su propia sangre y bueno, volvió a casa y yo seguí mi vida en la iglesia. Y me mandaron recaudar fondo, porque la vida en la iglesia no es solamente construir el reino del cielo, pero también tenemos que trabajar, tenemos que dedicar la práctica. ¿Ya? Y nos mandaba de misión con los miembros da época, que algunos ya, todos están en su vida de fe, están como la Claudia, mi hermana querida, la chica de la moto, la rara. É, minha irmã querida Regalona, que bendecida, vive em Panamá. Também Lamparo, que su bendición foi com um caballero de Argentina. La Lucy, bueno, y todos que hoy en día están en su vida pública, pero en esa época nuestra misión era construir la sede para Cuiabá. Y trabajábamos muy duro, tuve que dejar el cuarto medio para investir en la vida pública y, y ese era muy dolorido porque me gustaba, yo quería estudiar, quería mucho estudiar. Entonces me ofrecieron la alternativa de estudiar de noche y recaudar fondo de día, pero tampoco no podía porque yo iba de misión para lejos y no podía ir a la escuela presencial. Así que decidí estudiar a la distancia y cuando volvía de misión me iba corriendo al instituto, dar las pruebas para poder subir de nivel y terminar mi cuarto medio. Y yo que nunca quería ir a la bendición porque para mí el matrimonio era un sacrificio, era mucha responsabilidad y quería, bueno, trabajar para ayudar a mi familia, pero cuando entré en la iglesia, mi meta principal era poder ir a la bendición. Aunque era joven todavía, no podía ir a la bendición, pero la figura central me establecía meta muy, muy dura, que era tener meta, resultado material, tenía que tener resultados de hijos espirituales, aprender da conferencia, y ahí estaba yo buscando, o sea, alcanzar todas las metas que establecía para poder ir a la bendición. Hasta que a los 20 años me dijeron que podía inscribirme para la bendición de 92 y me inscrevi, sacamos foto, todo, mandamos a Coreia e o pastor Jorge nos mandou ao norte a recaudar fundo numa condição de 40 dias. Estávamos todo bem recaudando fundo e me acordo que uma noite eu tive um sonho e sonhei que estava num estádio muito grande e tinha um cavalheiro que venia vestido de guaso. Agora eu entendo que é guaso chileno, porque na época eu não sabia, não sabia nem que existia Chile. Vestido de guaso, com um sombrero negro, com a espora, no pé, na bota, e uma guitarra negra. E dedicava essa canção a Deus e a sua futura esposa. Entonces yo me acuerdo que pregunté a una persona que estaba al lado mío, ¿y por qué ese hombre me dedica una canción a mí si yo no lo conozco? Y la persona que estaba a mi lado dijo, porque es tu esposo, Rosemary, él es tu esposo. Bueno, desperté, fue un sueño, pasó tiempo, seguimos la recaudación de fondo y cuando estábamos en el norte, nos llaman, eh, bueno, la persona que estaba encargada comunicó con la figura central que nosotros teníamos que ir a São Paulo porque llegó las fotos de Corea, que era la foto de la bendición. ¡Wow! Y todos ahí impresionados con la noticia, porque en esa época la foto llegaba en Corea
y llegaba el fax con las indicaciones. Y me decían, Rosemary, pero tenemos una noticia para ti. ¿Ya? El pastor dice que si tú que tú eres muy joven, que tal vez sería bueno tú ir para la próxima bendición. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué dice eso si yo me preparé y me siento que ya he hecho condiciones suficientes? Y me decía, porque el pastor quiere hablar contigo. Ya llamé por teléfono, él me dice que la foto estaba en São Paulo, pero el fax que llegó, que mi esposo tenía 1,60 m y tenía 199 kilos. 199 kilos. Yo no podía creer. ¿Cómo 199 kilos? Yo me preparé psicológicamente para recibir uma pessoa ciega, sem ojos, que não pudera caminar, uma pessoa de qualquer país, pero não havia preparado psicológicamente para receber balão de gás, porque era 1,60 m e 199 quilos. Eu disse, não, não pode ser, está equivocado, não, Rosemary, essa informação chegou. Uau! Llegó también el conflicto, la desesperación y qué voy a hacer. Yo caminaba en las calles y miraba todas las personas gorditas y decía, ¿será que ese caballero tiene 199 kilos? Y, y caminaba y desesperada y volvimos, tomamos el bus y fuimos a São Paulo. Y yo miraba por la ventana del bus, todas las personas gorditas que pasaban, decía, tal vez es uno de esos será mi esposo, así será mi esposo. Bueno, y me enojé con Dios, yo me enojé con Dios, de verdad. Y yo decía, wow, tanto que preparé y Dios me da una persona así, pero si me dio esta persona, es esta persona que merezco, porque Dios ve tu sacrificio. Y si Dios dio esa persona para mí, de esa persona que merezco. Y nem preguntei de qué país era, pero acepté a ojo cerrado. Y fui a São Paulo. Y cuando llegamos, estaba na época pastor presidente Baldini, pastor Simão, esperando, porque parece que todos conheciam mi situação. E me levou numa sala para fazer oração e, para passar a foto. E me dizia, Rosemary, tu sabe que tu esposo é de Chile. E eu dizia, China? Não, Chile. É China? Não, 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 Chile, Sudamérica. E onde está Chile? Eu era tão, não sei se inocente, eu sin cultura que no sabía ni dónde estaba Chile. Conocía Argentina, sabía que existía Perú, pero no sabía que existía Chile. Bueno, de ahí era mi esposo. Y me pasó el sobre, y cuando abro el sobre, mi esposo, no tenía 199 kilos, de hecho era como un palo de ajo, muy flaco, con la carita llena de espinilla. Y yo miro y me desmayé. Única cosa que disse, oh, me gusta sus ojos y desmayé. No sé si de emoción, de cansancio, de estrés, pero me desplomé como me desplomé. Y no, bueno, y después ya empezaron las preparaciones, los pasajes para ir a Corea. E minha família, visitei a minha mamã antes de ir, meu papai dizia, Rose, talvez não deveria ir, aquele jovem, que era este, que era outro. E porfiada do jeito que sou, eu dizia, não, eu vou, porque Deus me deu um esposo e tenho que ir conhecê-lo. E dizia a meu papá, papá, permaneça sano, porque quando eu volva e nos vamos a encontrar, eu quero que você lo conozca. Y mi papá feliz esperando conocer, ¿cómo se dice? Yerno. Yerno, sí. Y me fui a Corea. Pero más increíble que cuando llegamos en Corea, ¡guau! Ahí cuando
conocí a mi esposo físicamente, presencialmente, y ahí vino todos los conflictos que yo no había tenido antes con relación a la bendición, de que realmente era joven, que deveria esperar a próxima vez, que não, foi como um balde de água e eu não queria. Eu tinha ganas de tomar o primeiro avião e volver a Brasil, pero bueno, fuimos a la cerimônia de matching, que era a cerimônia de noviazgo, que era 3 dias depois que chegamos. E meu esposo dizia, Rose, de agora adelante tu não eres brasileña, tu eres chilena. E tu vai estar junto com os hermanos de Sudamérica. E como eu estava enojada, assim, conflita, eu dizia, bueno, ok, sí, ok, bueno, ok. Era todo o que dizia. E ele dizia, já, a porta do estádio vai ser aqui, vamos entrar, tu vai estar acá. Bueno, já, está bem. Ok, sim, o que tu diga. E ele dizia, bueno, muito amável, muito educado. Dizia, Rose, sabe, eu vou a representar, porque vamos fazer uma apresentação para os padres verdadeiros. Você queda aqui, eu vou e volvo. Bueno, vaya nomás. E se desapareceu por um pouco de tempo. E bueno, con los discursos de padre, todas las presentaciones, las músicas, todo. Y de repente empezaron al estadio a entrar todos los representantes de diferentes naciones, de diferentes países. Y no sé, como un radar, de repente yo veo un caballero de vestido de guaso, con un sombrero negro. Igual que sonho que eu tive há 2 anos atrás, que para mim era um sonho. E eu dizia, uau, não pode ser, de verdade não pode ser. Era como se tivesse sacado meu sonho e reproduzido numa pantalla. E eu dizia, não, esse é o sonho que tive, esse é meu esposo. E vá, Victor disse que ia dedicar uma canção a a los padres verdadeiros, a todas as pessoas que estavam no estádio para ser bendecido e a sua futura esposa. E me puse a chorar e eu disse, uau, Deus, como puedo eu, uma mulher de fé, que me preparei, e Deus me habla desta maneira. Era como se Deus tivesse dado um cachetazo a minha cara e disse, Rose, desperta. E quando chegou, meu esposo hizo toda a apresentação de los países representando su música, su canção, e chega e eu lo tomei sua mão e disse, sim, eu vou estar contigo, donde quer que tu vayas, donde queres que esté, eu vou estar contigo, porque tu eres mi regalo, el regalo de cielo. E, e assim empreendimos em nosso caminho como parejas. Ai, passei muito. Ya. Nuestro camino como parejas. Y bueno, fuimos bendecidos. Lo mandaron de misión cuando volvió a Chile, a Itália, e a mim eu decidi fazer teologia, a teologia, porque sempre queria estudar, então fui de missão para São Paulo a hacer teologia, e, bueno, tu sabe, vocês sabem, que a vida de fé é importante, o estudo, pero a parte material também é importante. Assim que me mandaram de missão a recaudar fundo. Vivíamos num bus por todo o Brasil para recaudar fundo para construir a casa de padre, o quinto piso. E até aí era a teologia.
Afinal, teologia era como uma pantalla, pero no fundo éramos um equipo de recaudação de fundo para construir o quinto piso. Eu creio que he pasado todos os anos que estuve em São Paulo em um bus para arriba, para abaixo, com nosso equipo recaudando fundo. E todos os dias eu mandava uma carta a meu esposo. Todos os dias, porque eu prometi que ia estar com ele. Então, se não havia outra maneira, porque não havia internet na época, então eu escrevia uma carta. Era uma carta por dia. Y a veces no tenía mucho asunto, pero hablaba de mi equipo, de las hermanas del bus, de los lugares que recaudé fondo. Eh, Mi esposo conocía todo en mi equipo, conocía a las hermanas de la FTU, que es de la facultad, y yo le mandaba sermón de padre, y eso pasó 3 años y 6 meses. Y después me dejaron ir a Italia a encontrar con mi esposo. Y cuando llegamos allá, estuvimos menos de 21 días y le mandaron a mi esposo de vuelta a Chile. ¡Ay! Y yo me quedé en Italia sola, con la Evelyn. Yo me acuerdo que, bueno. La esposa del señor Sergio Castillo tenía una deuda con un hermano llamado Valdevino, Luis Valdevino tal vez, y nosotros con la Evelyn teníamos que recaudar fondos para pagar esa deuda. Entonces yo no podía creer cómo nosotros teníamos que dedicar una vida pública para pagar un dinero que no era público. Y ese fue otro momento bastante complicado, pero bueno, cuando una figura central te da una misión, significa que Dios te está dando esa misión. Así pensaba yo. Entonces nos enfocamos con la Evelyn en recaudar fondo. Y fuimos las dos, las últimas del equipo de recaudación de fondo en Italia. Estuvimos allá unos, casi un año, 8 meses, 10 meses tal vez. Y ahí nos mandaron a Chile. Y cuando llegué en Chile, antes estaba en Las Brisas, pero cuando volvimos, no estaba, no, estaba en otra iglesia, pero cuando llegamos había otro presidente y estaba una situación un poco compleja. Y el reverendo que estaba a cargo, que es un reverendo coreano, Ji, parece que llamaba él, y miró a Víctor y a mí y dice, ¿sabe qué? Lo vamos a mandar de pioneros, a pionero para restaurar Isla de Pascua. Y yo quedé muy contenta porque mi esposo siempre decía que Isla de Pascua es chiquitita. Entonces yo pensaba que iba a poder restaurar Isla de Pascua en 7 días. Y esa era nuestra convicción. Vamos a restaurar la isla en 7 días. Bueno, y llegamos como misionero con Luca, con 1.000 pesos en el bolsillo. Y viví con mi suegro, que mi suegro, bueno, ustedes ya deben conocer la historia de mi esposo, que mi suegro era socialista, comunista, y primero que no le gustaba la iglesia y era muy contra, muy negativo acerca de la iglesia. Entonces, encontramos nuestro primer enemigo dentro de la casa que vivíamos, porque tuvimos que vivir con mi suegro, y era un momento muy complicado. Y como si fuera poco, toda los líderes políticos de la época que pusieron contra nosotros y decía que Víctor y yo era mala influencia para la isla, que nosotros no eran bienvenidos en la isla, que teníamos que volver. Y mi esposo decía, ¿cómo va a echar de mi tierra? Y ahí pasábamos mucho tiempo con carabineros en la puerta de nuestra casa porque decíamos que teníamos cerebro lavado y que teníamos pacto con Satanás. Entonces así la isla nos conoció.
Entonces pusieron carabinero, una patrulla en la puerta de la casa de mi suegro. Y al final yo empecé a trabajar, mi esposo trabajaba en construcción y juntamos un dinerito y yo me determiné justo en esa época me embaracé y muchas veces no tenía ni para comer, porque mi suegro cerraba la puerta con llave de la cocina y pasábamos hambre, pasábamos frío. eh, y yo dije, no, no quiero que mi hijo nace acá en este lugar. No importa que construyamos una casa de cartón como construyó padre, con palo con madera que se sacado de basurero, pero quiero que nuestro hijo nazca en nuestra casa, en nuestra casita. Y ahí empezamos a construir, buscar pedazo de palo. Mi esposo todos los días que venía de la, de su trabajo de construcción traía la carretilla con un poco de palo y así construimos nuestra primera casita. Pero para mí era mi palacio, era mi reino de cielo, era todo. La casucha era el lugar más sagrado para mí y yo realmente fui muy feliz en esa casita. Nació nuestro hijo y, y con él también aprendí a querer la isla, a amar la isla, a perdonar a las personas que nos criticaban, a perdonar, a amar a nuestros enemigos. Y yo me acuerdo que subía en el cerro que tiene cerca de nuestro terreno para hacer condiciones de oración todos los días para que para que pudiéramos tener victoria. Y y nació nuestra hija Yumi, también esa casita chiquitita. Y bueno, yo me determiné a aprender a tener una profesión. Entonces, antes que la Yumi naciera, bueno, yo me fui a Brasil, estudié gastronomía y antes que la Yumi naciera, yo volví a la isla, cuando tenía 8 meses, que podía subir todavía no avión, y la Yumi y mi esposo durante ese tiempo quedó trabajando de turismo y juntando dinero para construir una casa más sólida para nosotros. Y nació la Yumi y ya teníamos una casa sólida, pero era una pieza pero ya era nuestra casa y la casita de pai pai chiquitito que teníamos, esa casucha, nosotros transformamos numa cocina y vendía delivery, con todo lo que aprendí en el curso de gastronomía en Brasil. Y así empezamos nuestro primer emprendimiento. Se llamaba Marete Jorou, comida rápida y pusimos un teléfono y hacíamos promoción para que la gente nos llamara. Pero las personas no tenían la costumbre o el conocimiento de que si tú tienes hambre, tú llamas y yo te hago la comida y te llevo. No conocía ese concepto. Y yo dije a mi esposo, no está funcionando esta cosa. ¿Sabe qué? Voy a cambiar. Voy a hacer colaciones, sándwich, jugo y voy a poner en un carrito y voy a la calle a vender. Y decía Susu, hijo, cuida a tu hermana, quédate en la pieza, no salga para ningún lado. Y la mami va a vender los sándwiches. Y el Susu ahí con su hermanita chiquitita y lo cuidaba y yo vendiendo mis sándwiches en la calle con el corazón súper nerviosa de miedo de que pasara algo con los niños, porque mi esposo estaba en tour con los turistas en el campo. Y yo venía, dejaba todo el carrito, era de esos carritos de feria y entraba corriendo cuando escuchaba la voz de los niños. Oh, era como un bálsamo para mi corazón y decía, sí, están bien. Bueno, y con ese trabajé como 3 años vendiendo sándwich y mi esposo haciendo turismo. Y durante ese periodo terminamos nuestra casita. Bueno, en parte terminamos la casita y mi esposo decía, ¿sabe qué, Rosy? Hagamos la comida aquí. Deja tu carrito de feria de vender sándwich en la calle y dedícate
a cocinar algo rico y yo traigo los turistas a la casa. Y yo, ¿en serio? ¿Y podrá? Sí, pues yo traigo los turistas para comer, porque los turistas siempre me preguntan, ¿dónde puede comer? Y yo digo que lleva yo lo traigo a la casa, tú preparas rico y yo me encargo. Sí, podría funcionar. Entonces preparaba bien bonita la casa, todo, y venían los turistas. Pero yo no sabía cómo cobrar, cómo voy a cobrar. Y bueno, y atendía a los turistas y yo decía que diera un aporte que ellos encontraban que merecía mi trabajo. Entonces los turistas antes de ir abajo del plato dejaba algo de dinero, dólares, euros, porque la mayoría era turistas extranjeros, pero en esa época solo venía turista extranjero en la isla. Y así empezamos nuestro trabajo. Ya, ya teníamos un hogar, ya teníamos nuestra familia y ya estábamos conquistando a la comunidad. Y, y eso yo creo que fue la fe, la determinación, la persistencia. Y sentía siempre como que Dios estaba direccionándonos para encontrar el camino para poder construir o realizar su providencia acá. Entonces, muchas veces uno pregunta, ¿qué es la fe realmente? Entonces, como está en el libro de Johnson John, la palabra de Padre, dice, la fe no es solo creer en Dios desde lejos, es conocer el corazón de Dios y responder a ese corazón con todo tu ser. Cuando uno realmente tiene una conexión de corazón con Dios, una resonancia con Dios, son cuando los milagros se concretizan. Los milagros se hacen real. Así también está en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces uno puede ver realmente que la fe no es algo que pueda ser explicado con palabras o explicado científicamente, pero es una conexión cuando tu mente, tu cuerpo y tu corazón se junta, se cruza y se sintoniza. Y cuando eso pasa, uno puede disfrutar milagros, como el milagro de ir a Champion año pasado. Yo tenía mucha gana de ver nuestra hija Yumi, que estaba de misión en Champion, en Corea, y también queríamos ir a la abertura de Chongwon, pero no teníamos recursos, no teníamos dinero, teníamos mucha deuda con el restaurante y, y yo me determiné. Yo dije, todo que entras lo voy a guardar para eso, voy a guardar. Y venía muchas dificultades y yo decía, no, esta plata es sagrada, esta plata es para ir a Corea. Y dije a toda mi familia, bueno, yo estoy trabajando, estamos trabajando para juntar ese dinero para ir a Corea. Eh, yo voy a ir y si ustedes quieren ir conmigo, es bienvenido. Bueno, Elita fue el primero en decir, yo quiero ir, yo voy. Bueno, hijo, bienvenido. Vamos a visitar a tu hermana que está de misión y Víctor también, pero nuestro hijo Susu se decidió quedar a cargo del restaurante porque no podíamos cerrar, porque esa es la fuente de ingreso que tenemos. Y él con su esposa decidió quedar a cargo, sacrificarse, cuidar la casa y el restaurante para que yo pudiera ir con Elita y mi esposo
a la abertura, la inauguración de Chomongun. Y ahí también encontramos el equipo de Chile, que es a señora Masaki, señor Javier, bueno, y después llegó Edna también. Entonces, vemos que los milagros sí se concreta. Yo creo mucho en milagro porque creo que mi vida está llena de milagros. ¿Y cómo podemos solidificar la fe para que se concreten los milagros? Primero tenemos que tener un corazón de un corazón de oración, la oración real, de hablar con Dios como un papá. Bueno, de acuerdo con el principio divino, Dios es nuestro Padre. Y todo padre, aquí hay muchos padres. Hay señor Javier, señor Miguel, la Rosa, la señora Sachiko, todos somos padres y madres. Entonces, ¿cuál es la felicidad más grande de nosotros? Es cuando nuestros hijos confían en nosotros, confía sus necesidades, tienen una conversación sincera con nosotros, ¿verdad? Entonces, Deus, como papá, também quer que nós tenhamos uma conversação sincera com Ele. Por isso, a oração é fundamental em la vida de fé. Não uma oração superficial, mas uma oração sincera de uma relação de padre e hijo. Também temos que ter gratitud en la tormenta, porque es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando tú estás bien financieramente, cuando tú estás bien de salud, cuando tienes todas las cosas bajo control, pero es difícil mantener la fe en los momentos difíciles. Esse momento é difícil manter a fé. E eu sei que cada um de vocês ha passado por momentos difíceis. E é aí onde temos que realmente, además de manter nossa fé, ter um sentimento de gratitud, de, de entrega. Eu me acuerdo, experiência personal, que durante o tempo que estávamos, bueno, trabajando para nuestra vida acá, yo tuve un tercero hijo y con ese tercero embarazo, me embaracé con Edil y Edil entró dentro del bebé y de feto y me contaminó. El bebé falleció dentro mío. E justo sempre minha esposo estava, durante todo esse processo que eu estuve com princípio de pérdida, ele estava ao lado meu. Pero justo um dia não tínhamos o que comer, não tínhamos nada em la casa e ele me disse, Rose, vou aceitar um tour, vou ter que trabalhar, não te puedo quedar todo o tempo cuidándote porque los niños tienen hambre, los niños tienen que comer, tienen que alimentarse. Entonces pidió a mi suegra que cuidara a la Yumi con el susú y a mí. Y justo en ese día mi suegra llegó más tarde y yo despierto y fui a baño y llega en el baño yo me desmayo porque el bebé había por la noche muerto dentro mío y me estaba envenenando la sangre. Y me desmayo en el baño. Y yo me acuerdo que con la última energía, fuerza que tenía, yo llamé varias veces a Susu con la Yumi, pero ellos no me escuchaban. Yo creo que estaba llamando espiritualmente. Los llamaba pidiendo ayuda y no me escuchaba. Entonces fui y llamé a mi esposo, que estaba en otro sector de la isla con turista. Y mi esposo me escuchó. Y él estaba haciendo tour donde está la fábrica de Moai y él siente que yo lo llamo. E ele foi, não sabia como fazer, porque não podia deixar o grupo de turista botado, e foi no CONAF, conseguiu uma rádio, e com a rádio chamou
a CONAF de la isla, la CONAF de la isla llamó a la agencia y el dueño de la agencia, que era el jefe de mi esposo, vino y me encontró desmayada en el baño. Y ahí me llevaron al hospital y me consiguieron resgatar, devolver la vida. Y entonces yo pregunto, ¿cómo Dios me ha dado tanta oportunidad para vivir? ¿Cómo Dios ha dado tantas formas de demostrar el milagro de vida? Entonces, por eso, eh, yo creo que la mejor manera de retribuir a esta fe es uno buscar eh, servir a los demás, como dice Padre, vivir por los demás, ese camino del amor verdadero. Cuando uno se entrega por otros, recibe de Dios una fuerza que no viene de sí mismo. Entonces, la fe en los momentos difíciles no son en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, en los momentos que tú sientes que estás solo, que está solitário aí, que está ahogado, que não sabe como caminhar, sei que surge uma mano que te levanta e te toma, te agarra e camina junto contigo. Como está em Isaías 41, 10, que diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não desmaie, porque eu sou tu Deus, e Deus que te esforço. Então, nos momentos de dificuldade, no momento de dolor, no momento de angústia e de pena, o que temos que fazer é entregar nossa vida a Deus e pedir e orar e confiar, confiar que sim se vai solucionar, que sim tus tu rezo, tus pregarias se vão ser concretadas. E isso é o que o Padre ha ensinado durante toda a sua vida, a amar, a servir, a entregar o amor. E especialmente agora que estamos passando um momento difícil na igreja, pero vemos que todos os hermanos estão unidos de coração, orando por la vitória. E sei que o milagre grande vai vir para nossa comunidade, que o mundo vai reconhecer todo este sacrifício que miles de hermanos y hermanas están haciendo durante toda su vida, que trabajar, apoyar los padres verdaderos para construir un ideal de reino del cielo en la tierra. Independiente del momento de batalla que estamos viviendo, del momento de tribulaciones que estamos viviendo, que vemos que la iglesia de Japón, que há persecução, que madre está encerrada, pero sabemos que o momento de vitória vendrá, como dijo o Padre no princípio de la charla, que o momento de vitória vendrá e nos vai entregar o verdadeiro regalo e todos seremos vitoriosos nesta grande construção de um mundo melhor. Muchas gracias, Maururo y Orana. Muchas gracias por su sermón, es muy conmovedor. Me gustaría para que terminemos ya de escuchar su sermón, si es que pudiera ofrecernos su oración de bendición, por favor. Sí, querido Padre Celestiales, Padre verdadero, queremos entregar nuestro corazón y nuestros sentimientos a vos, Padre amado, y con corazón de gratitud poder agradecer cada momento de vida, cada el aire que respiramos,
el sol que nos ilumina, la salud física, la salud espiritual que usted nos brinda. Queremos, Padre Celestial, orar con todo nuestro corazón por la victoria de nuestra Madre verdadera, por la victoria de la providencia en esta época dorada. Queremos invitá-lo para que derrame su bendición sobre cada uno de los hermanos y hermanas de Chile, que possamos juntos mantener la unión de esta familia nacional, que podamos mantener las tradiciones y los valores que nos ha entregado nuestro Padre verdadero. Por favor, Padre Celestial, bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en este sermón. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice a cada uno de ellos para que possa tener la fortaleza, possa tener la fe, possa tener la determinación y podamos luchar para construir este mundo que usted tanto desea y tornemos hijos e hijos sagrados, Padre Celestial, que possamos reflejar su bondade, su amor, e invitá-lo a vivir com nós no nosso dia a dia. Permita, Padre Celestial, que las bendiciones del cielo esté con cada uno de nuestros hermanos de Chile, cada uno de nuestros hermanos de Latinoamérica, cada uno de los hermanos de Corea Celestial, de Japón Celestial, de África Celestial, y permita, Padre Celestial, que podamos unir nuestros corazones, nuestras energías para apoyar la providencia y construir un mundo mejor, una sociedad mejor y demostrar al mundo que sí podemos ser victoriosos y dar alegría a nuestro Padre Celestial. Queremos agradecer profundamente por este nuevo día y agradecer, Padre Celestial, por permitir-nos viver nesta época dourada da história. Oramos sinceramente. Oro em meu nome, Rosemeire, Victorica, que somos membros de uma família central bendecida, que servimos e atendemos a nossa Holy Mother Han, Aju.